En la sesión de hoy vamos a trabajar con lo que vienen siendo los números primos. Para los números primos hay una regla muy importante que nos dice que el número va a ser primo si y solo si es divisible entre uno y entre sí mismo. Entonces, a sabiendas de esta regla, creo que podemos continuar adelante. Es muy importante que en un diagrama de flujo, para poder trabajarlo, antes debemos hacer un análisis y conocer completamente al 100% cuál es el proceso, el procedimiento para solucionar el problema. Una vez que lo entendemos y ahora sí podemos llevarlo a cabo dentro de un diagrama de flujo o solucionarlo a través de un diagrama de flujo. Entonces, si checamos con el número 5, identificamos que si es divisible por el 1, entonces le ponemos aquí en este caso que sí. Es divisible por el 2, en este caso no. Por el 3 tampoco no. Por el 4 no. Con el 5 sí. Como es divisible únicamente por el 1 y por sí mismo, en este caso nuestro contador 2 estaría teniendo solamente 2 y solamente en este caso si es 2 es un número primo, ¿sale? Y nuestro contador 1 nos está identificando que podamos ir desde 1 hasta n, en este caso desde 1 hasta 5. Si checamos con el número 6, ¿qué es lo que ocurre? El número 6 sí es divisible por el 1, por el 2 y por el 3 y por el mismo 6. Por consecuencia, como es divisible no solamente por la unidad y por sí mismo, sino también por el 2 y el 3, entonces concluimos que el 6 no es un número primo. Entonces, a sabiendas de este análisis y de este conocimiento y además identificar cómo se lleva a cabo o cómo podemos identificar si es un número primo o no, entonces ahora sí podemos llevarlo a un diagrama de flujo. Entonces, pasemos al diagrama de flujo. Bueno, vamos a empezar a hacer el diagrama de flujo. Recuerde que en nuestro análisis definimos tres variables y estas tres variables son contador 1 igual a 0, contador 2 igual a 0 y tenemos el valor de, bueno, n para poder saber de qué número vamos a saber si es primo o no, y también iniciamos con 0. Ahora vamos a pedir el dato, el número, que en este caso es n, la variable, pedimos el valor de n, simplemente ponemos n y ya, que es el valor que vamos a pedir para nosotros hacer nuestro cálculo. Y entonces ahora vamos a utilizar un ciclo, que en este caso será un ciclo para, que nuestro ciclo va a empezar ¿en qué valor? Va a empezar con contador 1, ¿sí? Igual a 1 hasta n, ¿sí? Y después de aquí tenemos que trabajar con una condicionante porque tenemos que saber si este valor de n, si n es divisible con el operador mod, es divisible por contador 1. Acuérdense que contador 1 va a tener valores entre 1, 2, 3, 4 y así hasta n. Es conveniente que lo marquemos entre paréntesis, ya que queremos que el resultado de aquí, ¿sí? Si es igual a 0, quiere decir que es divisible por el 1 o por el 2 o por el 3 y nos va a regresar 0. Recuerde que el operador mod lo que hace es regresarnos el residuo de una operación. En este caso, si decimos 5 mod 1, nos va a regresar 0. Si decimos 5 mod 2, nos va a regresar 1, que es lo que nos queda al final de cuentas. Entonces le damos a aceptar y ya tenemos nuestra condición en esta parte para poder trabajar. Entonces ahora lo que nos falta por agregar será entonces la condición, bueno, lo que va a ser en el caso de ser sí, y ponemos otro proceso donde este proceso vamos a incrementar el contador 2, donde este contador 2 va a tener, va a ser igual a lo que traiga en contador 2, pero le vamos a aumentar un 1. Al aumentarle un 1, cada vez que sea divisible por el 1 o por el 2 o por el 3, va a irse incrementando en un valor. Entonces, ahora lo que necesitamos únicamente será colocar la operación que queremos que realice una vez que concluye el ciclo. Una vez concluido el ciclo, entonces queremos que haga la operación, ¿sí? Pero esta operación la tenemos que hacer obviamente con una condicionante, y esta condicionante será para saber si este contador fue únicamente 2. Recuerde que solamente es primo si es divisible por 1,
y por sí mismo. Entonces vamos a preguntar si ese número que nosotros tenemos, que es el contador 2, es igual a 2. ¿Por qué? Porque si es solamente divisible por el 1 y por sí mismo, en el caso del 5, por el 1 y el 5, en el caso del 6, obviamente tiene 4 números y este no va a ser 2. En el 6 va a decir que no es primo, cuando el 5 va a decir que sí es primo. Entonces ahora vamos a ponerle el mensaje que queremos que aparezca aquí, y el mensaje que queremos que aparezca en este caso tiene que decir entre comillas simple, le ponemos es primo, cerramos la comilla simple, ¿sí? Y hacemos lo mismo hacia el lado izquierdo en el caso del no, pero aquí ahora le vamos a poner no es primo, que es el mensaje que queremos que aparezca. Y entonces le ponemos no es primo. Cerramos y le damos a aceptar. En este caso ya tenemos nuestra condición, ya tenemos esta parte, pues ahora vamos a probarlo. Y ejecutamos entonces y vamos a ver de qué número queremos saber si es primo, el 5. Decimos continuar y nos dice es primo. Vamos a probar con uno más, vamos a probar con el 6 y nos tiene que decir que no es primo. Entonces aquí está, dice que no es primo. Entonces puede seguir probando con más números si así lo considera pertinente, y es momento de pasar a codificarlo en Java. Bueno, ahora vamos a crear una clase. Esta clase le vamos a llamar public class, y este sí será C primo. ¿Por qué? Porque vamos a crear una clase que va a poder ser reutilizable. Ahora sí ya vamos a empezar a crear nuestras clases, y entonces esta clase no tiene por qué llevar la clase o el método de public static void main, porque este no se va a ejecutar. Entonces creamos su constructor public y le ponemos C', se debe llamar exactamente igual el método, abrimos y cerramos la llave. Aquí es importante que lo llevemos al mismo nivel, y aquí sí es muy importante que va a recibir un dato. ¿Qué dato va a recibir? Es n. Aquí por consecuencia entonces nuestra clase debe de tener un atributo, y el de atributo debe de ser de tipo privado. Entonces le ponemos private y le ponemos de tipo entero y le ponemos n. Por ahora entonces vamos a decirle que el constructor le deposite el valor de n que trae el constructor, que se lo ponga al atributo. Entonces para ello tenemos que ponerle dis.n igual a n, de tal manera entonces que el valor que viene de parámetro, que es esta n la vamos a estar pasando a la siguiente n, pero esta n corresponde a la n del atributo, y esta n pertenece a la que traemos de parámetro. Entonces ahora sí, una vez que ya tenemos nuestro método, vamos a poner otro método que va a ser también, ahora le vamos a poner public, y le ponemos, en este caso nuestro método va a regresar un valor. Como va a regresarnos un valor, entonces vamos a decirle que va a tener de tipo string, y vamos a ponerle aquí de tipo string, es el valor que va a regresar, y le ponemos el nombre de método, y entonces este método vamos a llamarle regresa o calcula primo, más bien. Vamos a ponerle aquí calcula primo, y abrimos y cerramos. Como este método no nos va a regresar, no va a recibir nada porque ya llegó n, ya llegó a través del constructor, entonces solamente vamos a hacer nuestro cálculo. En este método es donde vamos a poner todo el procedimiento que tenemos aquí, a excepción de la n, que la vamos a declarar. Tampoco vamos a pedir n porque ya viene en el constructor. Esto tendremos que hacerlo en la aplicación, que lo vamos a ver más adelante en el siguiente punto. Pero por ahora solamente vamos a hacer en este punto, vamos a hacer nuestra clase, y esta clase va a ser reutilizable, por eso no tenemos que pedir nada. Entonces vamos a ponerle aquí atributos, o bueno, qué variables vamos a declarar en nuestro método. En este caso vamos a declarar el atributo que sería contador 1 igual a 0, contador 2 igual a 0. Son los dos únicos dos que necesitamos colocar aquí. Ahora sí, vamos a empezar
con el ciclo, que es el que nosotros tenemos aquí, y vamos a empezar con for, que va a empezar en este caso int contador igual a 1, punto y coma, hasta que contador sea menor o igual a n, y punto y coma, y le ponemos contador más. Entonces, aquí ya, si se fijan, aquí declaramos otra vez. Esta podríamos aquí decirle que la quite porque la declararíamos dos veces, aunque esta tiene un alcance mayor. Y esta que declaramos aquí únicamente va a existir dentro del ciclo del for, sí, dentro del ciclo del for o dentro de este bloque. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos dentro del for? Si seguimos nuestro diagrama, estamos aquí. Entonces, en nuestro diagrama nos sigue esta parte y vamos a ponerle la condición. Y aquí esta condición que nos dice que vamos a ponerle que si quién, que si el operador, en este caso que si n. Aquí en Java lo hacemos a través de el porcentaje y le decimos que si es divisible por contador 1. Y si este resultado, o bueno, esta operación nos está regresando un valor de 0. Aquí debemos de ponerlo con el doble igual, porque si no, entonces eso no nos va a funcionar. Aquí en el caso de Java nos exige que debe estar la igualdad a través del doble igual. Entonces ahora ya vendrá nuestra condición aquí, y aquí, ¿qué es lo que le vamos a decir? Como aquí pusimos string, quiere decir que vamos a regresar algo. Entonces, si este es un número divisible, entonces, ¿qué vamos a ponerle? Lo que le pusimos en nuestra condición, que es contador, que va a ser igual a ¿quién? Contador. Le podemos poner contador más, o le podemos poner también contador igual a contador más 1. Claro, aquí debemos de tener contador 2. ¿Sí? Ponemos una u otra opción, ¿sí? La que ustedes elijan, la que ustedes prefieran, hace exactamente lo mismo. Vamos a dejar la que es contador más. Ya que tenemos esta parte, si observamos nuestro diagrama de flujo, entonces ya tenemos solamente la condición, pero va fuera del for. Este cierre significa la llave. Por consecuencia, entonces, ahora vamos a ponerle que aquí, después de la llave, vamos a colocar nuestra condición sí. Vamos a ponerle nuestra condición sí, y vamos a preguntar si contador 2 es igual a 2. Si esto es cierto, entonces, ¿qué queremos hacer? Cuando no hay más de una condición, le podemos poner únicamente, si le ponemos return, y le ponemos, como es el mensaje el dato que nos va a regresar es de tipo string, que nos está indicando aquí, el return aquí lo tenemos que poner entonces con una condición que sería, digo más bien, dice aquí si es igual a 2, le decimos es primo, ¿sale? Y tendríamos aquí en la otra parte, esto es solamente si es igual a 2. Si no, entonces le vamos a decir aquí, podemos copiar la línea, la pegamos aquí, y ahora le vamos a decir aquí que no es primo. Entonces ya tenemos aquí nuestra clase. Vamos entonces a guardarla. Ya sabemos cómo la tenemos que guardar, en qué ruta tenemos que guardarla, ¿sí? Para cualquier aclaración que tengamos que hacer en adelante, o corregir errores, ¿no? Que es lo que nos puede llegar a ocurrir aquí. Guardamos, y entonces vamos a irnos a la ventana de comandos. Bueno, entonces ahora vamos a correr nuestro programa. Recuerde que debemos de encontrarnos en nuestra ruta donde hemos guardado todos los programas. Vamos a ponerle Java C, C', debe llamarse compilarlo exactamente como lo grabamos. Le ponemos Enter y vamos a ver si existe algún error. Sí, aquí nos faltó. Tenemos un 1 aquí, que es contador 1, y es lo que nos falta. Vamos entonces, corregimos nuestro código. Volvemos otra vez a guardar y volvemos una vez más a compilar. Y entonces compilamos, y
ya está aquí. Eran los dos. Entonces nos faltó el otro aquí, ¿sí? Entonces volvemos otra vez a guardar, ¿sí? Aquí lo importante de trabajar con el bloc de notas es que no tenemos un IDE que nos esté diciendo en dónde puede haber un error. Y de esto podemos aprender un poco más porque resulta que el IDE nos va a auxiliar demasiado. Entonces, como estamos aprendiendo desde cero, entonces lo ideal es que lo trabajemos de esta manera. Entonces, así es como queda nuestra clase. Seguimos para hacer la aplicación y probar nuestra clase para ver si efectivamente funciona. Bueno, ahora vamos a crear nuestra clase, public class, pero esta clase va a ser aplicación y vamos a probar la clase primo. Entonces, igual como habíamos dicho en los anteriores, ocurre exactamente lo mismo, pero ahora sí vamos a tener nuestro método que va a ser public static void main, porque ahora vamos a probar nuestra clase. Todos estos parámetros ya sabemos cómo van. Le podemos poner aquí el nombre que nosotros se nos ocurra, siempre y cuando respetando las reglas, decíamos, de crear nuestras variables o crear atributos. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a crear primero? Vamos a crear la instancia de nuestra clase que vamos a utilizar. Necesitamos pedir un valor que sería n igual a 0, pero también necesitamos crear la instancia de la clase scanner, que fue la que estamos utilizando o que es la que estamos utilizando para pedir datos del teclado. Entonces vamos a ponerle scanner, que va a ser igual, vamos a llamarle igual al objeto entrada, va a ser igual al operador new y le ponemos scanner y vamos a ponerle su parámetro que tiene que ser system.in, system.in. Y ya tenemos aquí, recuerde que este objeto tenemos que hacer el import, porque si no hacemos el import no va a funcionar nuestra clase. Entonces vamos a ponerle import, ¿sí? Y llamamos java.util.scanner, punto y coma. Y ahora sí, vamos a pedir el valor que tenemos de teclado y entonces le vamos a poner primero una etiqueta de salida, system.out.println, ponemos los valores y vamos a ponerle aquí, ¿sí? Valor de n. Palabras más, palabras menos, como decidan ustedes llamarle aquí. Le ponemos entonces, vamos a ponerle n, que va a ser igual a entrada, punto, next, int, porque el valor que pedimos es entero, recuerde, por eso es que le ponemos int. Ahora sí, vamos a crear la instancia de este objeto para que le pasemos por parámetro el número que vamos a determinar que es n, y entonces ahora sí le ponemos c' y creamos un objeto, le podemos llamar primo y va a ser igual a new y le ponemos c' porque es un objeto de tipo primo, accedemos al constructor. Aquí estamos accediendo al constructor de la clase, ¿sí? A este constructor que hemos definido aquí es al que estamos accediendo y aquí le pasamos el parámetro que será n. Entonces, al pasarle esta n de aquí, va a obtener el valor en n de este método y lo va a pasar a la clase, y en ese momento vamos a poder hacer las operaciones. Entonces, ahora sí, lo que queremos únicamente que nos mande es system.out.println y lo que queremos es que nos imprima si el número que dimos es primo o no. ¿Cómo vamos a saber? Muy fácil, le ponemos nombre del objeto que se llama primo. El nombre del objeto que creamos es este objeto que hemos definido aquí, porque creamos un objeto de tipo C'. Entonces, ¿a qué método accedemos? A este método que tenemos aquí, ¿sí? Este método que tenemos aquí lo podemos copiar y lo ponemos aquí porque de repente se nos van por ahí las cabras al monte y le ponemos algunos caracteres de más. Entonces, para evitar cualquier problemita, pues bueno, ya tenemos esta parte y ya nos va a decir aquí. De hecho, yo le puedo poner aquí n y le digo más, ¿sí? Y me va a decir si es 5 es primo, 4 es primo y demás. Entonces, recuerde que lo vamos a guardar como AC'. Entonces guardamos aquí, le decimos que lo vamos a guardar
y este se va a llamar entonces como AC'.java. Recuerden ponerle Java para que no tenga ningún problema después. Vámonos aquí a la consola y vemos que ya tenemos nuestro programa que es AC'. Ya lo tenemos aquí, entonces lo vamos a compilar Java C y le vamos a poner a C'.java y compilamos. Ya está. Entonces ahora lo vamos a ejecutar. Acuérdese que el único que podemos ejecutar es este de la aplicación, porque es el que tiene lo que viene siendo el método de main. Entonces ponemos 5 y aquí está, dice que 5 es primo. Lo ejecutamos otra vez, le ponemos el 6 y nos dice que no es primo. Y así nos podemos ir y listo, ha quedado. Puede probar con más números si así considera pertinente.